Muy buenas tardes, chicos, nuevamente con ustedes. Ya estamos en el final de este año escolar. Estamos en el cuarto bimestre. Entonces, a seguir, ¿no? Nos faltan 6 semanas aproximadamente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el canon literario, sobre el género narrativo, ¿no? Para solamente recordar, ya que el género narrativo era uno de los géneros modernos, ¿no? Junto al expositivo, que va a provenir del género más antiguos, ¿no? Que es la épica, ¿no? Esa también es una pregunta para práctica, ¿no? Algunos elementos que ya hemos mencionado, hemos hablado también, que son el narrador, ¿no? Omnisciente, testigo y protagonista, los personajes principales y secundarios, y todo género narrativo, ya sea cuento o novela, ¿no? Entre las especies, tiene un lugar y tiempo. ¿No? Las especies del género narrativo, la novela y el cuento, ¿no? También hemos hecho una relación, ¿no? Entre estos dos especies del género narrativo. La novela es más extensa, el cuento es más corto, la trama más reducida, los personajes también en el cuento son reducidos. En cambio, en la novela pueden ser, ¿no? De 10 a más personajes, ¿no? La novela aparece con un trama más complicado, en cambio en el cuento, ¿no? La trama y el argumento es sencillo, ¿no? El conflicto es sencillo y al final siempre hay una solución. En la novela se distingue por su carácter abierto, el final y su capacidad de tener elementos diversos, complejos dentro del relato. Eso tiene que ver mucho con la estructura. En el cuento siempre hay un narrador, ¿no? Y por ahí siempre está lo que son los monólogos, el diálogo o las descripciones tan solo de los personajes. Pero, ¿qué es el canon literario, no? ¿Qué es el canon literario? El canon literario es un conjunto de textos y autores considerados clásicos por sus valores estéticos y temáticos, ¿no? Por ejemplo, en la generación del 27 que ya hemos hablado, ¿no? Tiene su selección de autores, la generación del 28 igual, el modernismo representado por Juan Ramón Jiménez, ¿no? Son autores, ¿no? Que pertenecen al canon literario de la literatura española, ¿no? Mencionar a Gustavo Adolfo Bécquer, mencionar a Juan Ramón Jiménez nuevamente, ¿no? Entre otros autores, ¿no? Que son, que son considerados clásicos por los valores estéticos y temáticos que representan en sus obras. Entonces, el canon literario, vuelvo a repetir, es un conjunto de textos literarios y autores considerados clásicos por sus valores estéticos y temáticos. Y ahí están algunos autores, ¿no? Cortázar, Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro, Ernesto Sábato y Alejo Carpentier, ¿no? También hemos hablado algunas de las técnicas narrativas, ¿no? Según el narrador, el punto de vista y el orden, ¿no? En este caso, Julio, ¿no? Julio Arnedo, ¿no? Hizo esta parte de las técnicas narrativas que existen en una novela y también en un cuento, ¿no? Vamos a pasar, ¿ya? Al sí, vamos rápidamente porque quiero dialogar con ustedes más. Algunos autores nacionales considerados dentro del canon literario, en la narrativa, ¿ya? Son Abraham Valdelomar, ¿ya? César Vallejo también tiene narrativa, no solamente es poesía. Ciro Alegría, José María Arguedas, Manuel Escorza, Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echeniques, son algunos de nuestros autores peruanos que son considerados y están dentro del canon literario peruano. A ver, obras de Abraham Valdelomar. A ver, chicos, una obra de Abraham Valdelomar, que es de la narrativa, ¿no? Valdelomar también hizo poesía, ¿no? Obra de Abraham Valdelomar. Vamos, chicos, los escucho. Obra de José María Arguedas, Ciro Alegría, Julio Ramón Ribeiro.
de Mario Vargas Llosa, de Alfredo Echenique, de Manuel Escorza. No creo que hayan escuchado ese autor. Dime, De sígueme. Lomar, una de sus obras es Los gallinos sin plumas. No, ese de Julio Ramón Ribeiro. De Julio Ramón Ribeiro, Gallinazo sin Ah, plumas. Ujú, muy bien. De Abraham de Lomar, Los hijos del el sol. caballero Los hijos del Carmelo. sol, el Caballero Carmelo, muy bien, ¿no? Los hijos del sol, el Caballero Carmelo, son propios de la narrativa peruana. De Ciro Alegría, José María Arguedas, alguna obra que han escuchado. No, de Vallejo está Tusteno, ¿no? Que es una obra, es una novela, ¿ya? Una novela. O Más allá de la muerte también, ¿no? Panco Yunque. Paco Yunque, muy bien, Paco Yunque, muy bien, que es un cuento de César Vallejo. De Alegría, de Mario Vargas Llosa, de José María Los Arguedas. perros hambrientos. ¿Cómo? Los perros hambrientos. Los perros hambrientos, muy bien, de Ciro Alegría, muy bien. De Arguedas, a ver, de Arguedas, no, hay infinidad de textos, ¿no? Cuentos, ¿no? Por ahí han ido ustedes al Amor de Niño, ¿no? Pero su cuento está en quechua, ¿no? ¿No? El El título. sueño de Celta, No. del Celta, Ah, diré. ya, ese de Mario Vargas Llosa, ¿no? El sueño Mario del Vargas Celta. Llosa, ¿no? Ajá. Los perros, la catedral, La catedral, el, conversación de la catedral, muy el bien. antiguo. Ujú. Está una obra desconocida, disculpe, La Casa Verde, que es de él Los también. ríos También profundos. Los ríos profundos de José María Arguedas, muy bien. La Casa Jaguar Verde, fiesta. Jaguar Fiesta también es una novela de José María Arguedas. Todas las Eh, sangres. Todas las sangres, muy bien, Todas las sangres. De Alfredo Bryce Echenique, a ver, una obra, o ponerle Escorza. Muy bien, entonces, el día de la práctica, ¿no? Voy a tomar referencia las obras que ustedes han mencionado, ¿no? Puedo decir, ¿no? Unas preguntas, el autor de Todas las sangres y Jaguar Fiesta, o José María Arguedas. El autor de Los perros hambrientos, Ciro Alegría. El autor de Paco Yunque, ¿no? César Vallejo. El autor de Los hijos de El Caballero Carmelo, Abraham de Lomar. El autor de Los gallinazos sin plumas, Julio Ramón Ribeiro. El autor, Premio Nobel de Literatura, Sueño del Celta, El pez en el agua, La Casa Verde, es de Mario Vargas Llosa. Ahora, Manuel, Profesor, ¿usted ahí dime, hija, te escucho. tristes créditos en la vieja quinta ¿Ese de quién es? de Julio Ramón Ribeiro? ¿No está ahí? No he leído, no he leído lo que son, más que todo, el profesor suplente, ¿no? Todo lo que es la palabra del mudo, los cuentos, pero no he leído esa parte. Recuerdo que también Rivero hace teatro, ¿no? Entonces, imagino que ¿no? Está dentro del canon también, ¿no? Literario con respecto al teatro. Pero de Manuel Escorza, la obra más importante, Redoble por Rancas, ¿ya? Redoble por Rancas. Y de Alfredo Bryce Echenique, Tantas veces Pedro, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, La vida exagerada de Martín Romaña, son algunos de las novelas más representativas de Alfredo Bryce Echenique. Entonces, a partir de de los ejemplos que ustedes me han dado, voy a hacer preguntas la siguiente semana. Los autores internacionales, ¿no? Considerados dentro del canon literario latinoamericano, porque si hablamos de literatura universal, también hay autores universales, ¿no? Con respecto a la narrativa. James Joyce, Ernest Hemingway, Maupassant, Isabel Allende, Laura Esquivel, ¿no? Son autores representativos de la narrativa, ¿no? Del género narrativo. Acá estamos hablando de del canon literario latinoamericano, ¿no? Como Alejo Carpentier, Borges, nuevamente Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo,
José Donoso, Julio Cortázar, Lezama Lima y Carlos Fuentes. A ver, de estos autores, ¿cuál es la obra más importante de Julio Cortázar? A ver, recuerden, hay una obra, ¿no?, que es importante dentro de la literatura latinoamericana. Estoy informado de literatura, tanta literatura. Ujú. Ya, de Julio Cortázar, no, es Rayuela, ¿ya? Rayuela, ¿ya? Rayuela. Rayuela es la obra más importante de este autor argentino. ¿Sí, chicos? Entonces también, ¿no?, voy a una pregunta, puede ser, ¿no? Mencionar los autores internacionales del canon literario latinoamericano, y ahí están todos los autores, ¿no? Carpentier, Borges, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, José Donoso, Julio Cortázar, Lezama Lima, Carlos Fuentes. Ahora me preguntarán, profesor, ¿por qué no hay mujeres? ¿No? ¿Por qué no hay mujeres dentro del canon literario? Sí, sí están, ¿no? Sí están dentro del canon literario. Isabel Allende, por mencionar, Laura Esquivel, ¿ya? Elena Poniatowska, ¿ya?, que es chilena. Son algunas de las autoras que son consideradas dentro del canon literario, ¿ya? Entonces, por ahí puedo preguntar, ¿no? Mencionar autoras del género narrativo que pertenecen al canon literario, y vuelvo a repetir, ¿no? Laura Esquivel, Isabel Allende y Elena Poniatowska. ¿No? Acá también falta todavía autores por mencionar, ¿no? Gabriel García Márquez, un ejemplo, ¿no? No está, ¿no? Autor de 100 años de soledad, premio Nobel del año 1982 también, ¿no? Entonces, hay infinidad de autores dentro del canon literario latinoamericano. Nos vamos al libro de actividades rápidamente. La página 208 y 209, ¿no? Está en la unidad, en la última unidad ya. Ya estamos en la última unidad. A ver, voy a pedir a Bejarano. A ver, ¿está Bejarano? Listo. Bejarano, que lee estos dos textos, ¿no? No, el primero, ¿ya? Ya, Bejarano, vamos. la modernidad, ¿no? Sí, sí, sí. La modernidad de Quijote está en el espíritu rebelde, justiciero, que lleva al personaje a asumir como su responsabilidad personal cambiar el mundo para mejorar, aun cuando tratando de ponerlo en práctica se equivoque, se estrelle contra obstáculos insalvables y sea golpeado, vejado y convertido en objeto de irrisión. Pero también es una novela de actualidad porque Cervantes, para contar la gesta quijotesca, revolucionó las formas narrativas de su tiempo y sentó las bases sobre las que nacería la novela moderna. Aunque no lo sepan, los novelistas contemporáneos que juegan con la forma, distorsionan el tiempo, barajan y enredan los puntos de vista, experimentan con el lenguaje. Son todos deudores de Cervantes. Tal vez el aspecto más innovador de la forma narrativa en el Quijote sea la manera como Cervantes encaró el problema del narrador, el problema básico que debe resolver todo aquel que se dispone a escribir una novela. ¿Quién va a contar la historia? La respuesta que Cervantes dio a esta pregunta inauguró una sutileza y complejidad en el género que todavía sigue enriqueciendo a los novelistas modernos y fue para su época lo que para la nuestra fueron el Ulises de Joyce, En busca del tiempo perdido de Proust o en el ámbito de la lectura hispanoamericana, Cien años de soledad de García Márquez o Rayuela de Cortázar. Muy bien, ese es un texto de Mario Vargas Llosa. Voy a pedir ahora a Gamarra, a ver, Michelle, el segundo texto. Ningún texto narrativo. A ver, Michelle, te escucho, hijo. A ver, ningún texto narrativo escrito en el Perú del siglo XX recorre tan ampliamente como El zorro de arriba y El zorro de abajo.
Los estímulos y materiales que ofrecen la contradictoria, fecunda situación pluricultural del país. En el marco de discurso esencialmente noveloso, la última y la singular obra del J.M. Arguedas incorpora la transforma, entre otros signos y procedimientos de la cultura quechua oral, en las nuevas culturas subornadas, predominantemente orales, de los barrios populares costeños, y también de un difuso vanguardismo urbano de ascendencia europea y norteamericana. Desde la primera nueva crónica y buen gobierno del indio quechua Guamán Poma de Ayala, vasta obra polifónica que reunió yuxtapuestos fragmentos de todos los discursos y lenguajes existentes. La tradición hispano-occidental se había escrito en la zona andina. Muy bien. Ese de Martín Lienhard, la andinización del urbanismo urbanos. Es un estudio sobre el zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas. Dice la pregunta, ¿no? A partir de la información anterior, ¿qué autoras forman parte del canon literario primero de Mario Vargas Llosa y en el segundo texto de Martín Lienhard? Partamos primero del primer texto. ¿Qué autores menciona Mario Vargas Llosa? ¿Qué autores? Quijote. ¿Ya? Uno es Cervantes, otro. Autores. No, chicos, está al final de ese texto. Gabriel García Márquez. García Márquez. ¿Cómo que Gabriel García Márquez? Cortázar, muy bien. ¿Quién más? ¿Otro autor? Otro autor. Menciona 4 autores, ¿no? Cervantes, Gabriel García Márquez, Cortázar. Nos faltan 2, 5. ¿Cuáles son estos 5 autores? Vamos, chicos, depende de ustedes para poder resolver todo para no dejar Julio tarea. Cortázar. Ya, Julio Cortázar también, ya está. ¿Quién más? Faltan 2 autores. ¿Qué es Cervantes? José María Arguedas. No, en esta parte. En la parte del primer texto es de Mario Vargas Llosa. Menciona a Gabriel García Márquez, Rayuela, Cervantes, pero faltan 2. Está al final, chicos, ahí está al final. Leen los 3 últimos párrafos, las 3 últimas líneas. ¿Cuáles son 2 autores? Guamán Poma de Ayala. Ya No, también no. está. No está Oh, sí. Guampoma. Guamán No, Poma de Ayala. no, ese está del otro texto, ese de Liéjar. Estamos en el texto de Mario Vargas Llosa, donde habla del Quijote. Ah, ya. En ese texto estamos. ¿Cuáles son? Faltan 2. Vamos, chicos, faltan 2. Ulises. Ulises de Joyce. Joyce, ya. Joyce. James Joyce, que es el autor, y ahí falta uno. Rayuela de Proust. Cortázar. Proust, muy bien, Marcel Ajá. Proust. Entonces, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Cervantes, James Joyce, autor de Ulises, y por último, Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido. Ahora vamos al segundo texto. ¿Qué autores menciona Martín Lienhard? José María Arguedas. Ya, José María Arguedas. Arguedas. Muy bien. ¿Y el otro? Guamán Poma de Ayala. Ahora sí, Juan Poma de Ayala. Muy bien, chicos. Muy bien.
En la siguiente pregunta dice, Vargas Llosa habla de la modernidad del Quijote en dos aspectos. ¿Cuáles son? Ahí está, ¿no? En el primer texto, disculpen, en el primer texto, Un espíritu rebelde. ya el espíritu rebelde tiene que ver con el protagonista, muy bien, y justiciero a pesar de todas las adversidades. Ya, ese es el primer aspecto. ¿Cuál es el segundo aspecto? ¿Cuál es el segundo aspecto? El No se primero, equivoque. no. El primero ya está, ¿no? Se refiere al personaje, ¿no? El protagonista rebelde y justiciero a pesar de todas las dificultades que pasa el Quijote, ¿no? Y el segundo, ¿cuál es la revolución del Quijote? Ujú. A ver, ahí está. ¿Cuál sería la innovación del Quijote? En el segundo aspecto. El primer aspecto está en la primera parte donde están los puntos suspensivos. De ahí está el segundo aspecto, ya donde está el otro punto suspensivo. Hay 3 puntos suspensivos, ¿no? En el segundo punto suspensivo está el segundo aspecto. ¿Cuál sería? Innovador. Ya, ¿en qué innova? ¿En qué innova? Las formas narrativas. En la forma narrativa. Muy bien, ya. En la forma narrativa. Entonces, ¿cuáles son dos aspectos? El primero, una novela moderna, porque su protagonista es rebelde y justiciero a pesar de todas las adversidades. Y el segundo aspecto es lo que dice Jan, ¿no? La innovación de la forma narrativa, ¿no? En el plano narrativo. Muy bien. Según Lienhard, ya sigue la pregunta, ¿en qué se distingue esta obra de Arguedas del resto? ¿No? Habla del zorro de arriba y del zorro de abajo, ¿no? Y nos dice, hay una particularidad de esta obra con el resto de las obras literarias, ¿no? ¿Cuál sería? Escrito en la época de Arguedas, ¿no? En la cultura quechua oral. Muy bien, en la oralidad, muy bien, una está la oralidad, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más demuestra la obra de Arguedas? Está bien, representa la oralidad. ¿Qué más? ¿Qué más representa? Ahí está el inicio nomás. ¿Qué representa? Aparte de la oralidad, ¿no? ¿Qué representa? O a quiénes representan, ¿no? Ahí, chicos. Una es la A los oralidad. barrios, a los barrios. Muy bien, Coste- representa a barrios populares costeños. Muy bien. ¿Qué más? También del vanguardismo urbano de ascendencia. Ya también tiene que ver Como con la... europea y norteamericana. Americana. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? La influencia de las vanguardias europeas y norteamericanas, ¿no? Muy bien. Y por último, está que va a representar la situación pluricultural de nuestra nación. Muy bien, Acosta, muy bien. Y por último, vamos a la siguiente, ¿ya? En tu opinión, ahí están las preguntas, ¿ya? En tu opinión, ¿de qué forma sustentan sus opiniones ambos ensayistas? ¿Cuál es su intención comunicativa que los mueve? A ver. Ambos hablan sobre el género narrativo, ¿no? Y la influencia de autores como El Quijote de Cervantes, a autores como como Gabriel García Márquez, como Jane Joyce o Julio Cortázar. Y por otro lado tenemos a Lienhard, que menciona a Arguedas, ¿no? Arguedas, como también va a influenciar, ¿no? En los textos literarios actuales, ¿no? Entonces, ustedes acá ¿no? Hacer un análisis de estos dos textos, ¿ya? Vamos al número 2 porque estamos con el tiempo, chicos. Voy a pedir, a ver quién está. A Stephanie Cabrera. Vamos, Stephanie. Cabrera, vamos, hija. Esa Sí, parte, profesor. el héroe. El héroe. He conservado el secreto.
no por vanidad, sino por sentido del deber. Quizá lo sepan sin decirlo, pues la sombra de mis hombros hace desaparecer sus cabezas. Pero envejezco, toso, los alimentos me repiten en la boca su materia agria. Todavía soy feroz como un jabalí, invulnerable como un árbol portentoso, pero no sé que ahora mismo hablo como un charlatán. No puedo evitarlo y creo resignadamente que es la edad. Sépalo, yo no maté al monstruo en su caverna. Al verlo cerré los ojos aterrorizado y me eché a temblar. No puedo evitarlo, reconozcamos que era un animal, verdaderamente horrible. Echaba fuego por la boca, sus zarpas eran grandísimas. No hace falta que yo lo diga porque lo han descrito tantas veces que ya es clásico. Pero sucedió que él también me tuvo miedo y al retroceder violentamente se dio testarazo con las piedras que se mató. Yo me pregunto, ¿por qué huyó el monstruo? Parece que había escuchado aquella profecía que le anunciaba la muerte en su encuentro conmigo. No hay que prestar odio a estos oráculos que roban la fuerza. Sí, hija. Un rato. Y con esto acabamos. Listo. Ahí está. Sí, hija. Este fue Cabrera. Este fue el comienzo. A ver, Cabrera. Este fue el comienzo de mi fama. De la serpiente marina no puedo decir nada porque ni siquiera llegué a verla. Pero no es de mentira aquellos buenos pescadores que me estaban tan agradecidos que creían haber visto la lucha. La historia por los demás, como las otras algunas de las cuales ni siquiera conozco. No hace daño a nadie, aunque es verdad que acabe con unos cuantos héroes. Los pobres combatían tan abatidos que casi siempre empezaban por rogarme que no ultrajara sus cadáveres. En cuanto a mis otras hazañas, la verdad es que no fueron tantas ni tan extraordinarias. Ya se sabe que las mujeres exageran mucho. Pero mi difunta esposa solía decirme que yo era nada más que un hombre normal y aún inferior a su primer marido. Muy bien. Interesante ese texto de Lois. Listo. A ver, ¿cuál es el conflicto, no? Recuerden que todo relato, todo cuento, todo novela tiene un conflicto, ¿no? A ver, acá hay un conflicto del personaje. ¿Cuál es el conflicto del personaje? ¿Cuál es el conflicto del personaje? ¿Exterior o interior? Partamos de ahí. Exterior, Interior. interior ya. Entonces, ¿cuál es el conflicto interior que tiene este personaje? ¿Cuál es el conflicto interior que tiene este personaje? Su edad, Ya, su edad, algo así. ya, su edad, muy bien, tiene que ver con su edad, una parte. Hay un problema de identidad también, ¿no? Porque al final nos dice, ¿no? En cuanto a mis otras hazañas, la verdad es que no fueron tantas ni tan extraordinarias, ¿no? Ya saben que las mujeres exageran mucho, pero mi difunta esposa solía decirme que yo era nada más que un hombre normal y aún inferior a su primer marido, ¿no? Vemos también que hay un conflicto, ¿no? Con la pareja, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa parte también, ¿ya? Ustedes pueden responder. ¿En qué implica el hecho del texto? Ya, ustedes también narrado en primera persona, ¿ya? ¿Por qué se narra este texto en primera persona? Ya ustedes lo explican. Vamos al siguiente, ya. Y ahí prácticamente estamos hablando porque la número 3 dice redacta un breve ensayo. No, eso no hemos hecho, ¿ya? Eso no hemos hecho. Entonces, chicos, esta es la parte, solamente tendrán que responder estas dos preguntas y la número que dice en tu opinión, ¿no? ¿De qué forma sustentan sus opiniones ambos ensayistas? Bueno, chicos, que tengan un bonito fin de semana. No se olviden el sábado apoyar a sus compañeros. Esta es la única tarea que estoy dejando, ¿no? A partir de la 1:30. A partir de la 1:30 ya está publicado en la opción tarea. Bueno, chicos, nos vemos el día sábado o el martes, Dios mediante. Bueno, chicos, cuídense, que tengan un bonito fin de semana.